Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo de Texas, en el corazón de un condado donde las tradiciones aún eran más fuertes que la verdad, el caso entre el Estado y Jackson Miller cautivó a toda la nación. Jackson, un hombre negro de 32 años y respetado mecánico en su barrio, vivía una vida sencilla entre el taller de su familia y ver partidos de béisbol con sus sobrinos. Nunca fue arrestado ni violento. Pero todo cambió una tarde de otoño. Fue brutalmente arrestado frente a su taller, arrojado al suelo sin explicación alguna, ante la mirada atónita de sus vecinos. La acusación, asesinato de Ronald Brixton, un poderoso empresario blanco, fue encontrado muerto en su villa, apuñalado varias veces. Las autoridades se apresuraron a encontrar al culpable. Demasiado rápido. La evidencia parecía irrefutable. Swan se había encontrado en un vaso en la cocina de Brixton, un vaso que Jackson juró que nunca había tocado. Vídeo de vigilancia granulada y mal encuadrada, mostraba una figura de altura y complexión similar con una chaqueta como la suya. Y lo más importante, un móvil hecho desde cero. Según se informa, Jackson y Brixton tuvieron una disputa 2 años antes cuando fracasó un contrato de reparación de vehículos. Pero nadie mencionó que la disputa concluyó con una disculpa pública de Brixton y un cheque de compensación. Este detalle, curiosamente, nunca apareció en los informes. El juicio, presidido por juez Franklin Holloway, un hombre de mandíbula apretada y mirada fría, conocido por su legendaria severidad hacia los acusados pertenecientes a minorías, actuó con prontitud. Ninguna solicitud de la defensa fue concedida sin la objeción del fiscal. Los testigos de cargo se presentaron uno tras otro, algunos carentes de credibilidad, otros claramente indecisos. Pero toda duda se disipó como polvo molesto en el suelo de una sala de tribunal vieja y desgastada. El abogado de Jackson, Maitre Lee Anderson, una mujer negra de unos 40 años, brillante pero agotada por años de lucha contra el sistema, luchaba sola. Había solicitado un aplazamiento, exigido pruebas adicionales e intentado acceder a cámaras de la calle sin usar. Todo le había sido denegado. Sabía que el caso olía a manipulación, pero el sistema judicial parecía decidido a ofrecer la opinión pública un culpable fácil. La sala del tribunal estaba abarrotada todos los días. Algunos lo hacían por odio, otros por la morbosa costumbre de ver la justicia como un espectáculo. Las cámaras enfocaban a Jackson. Los canales de noticias ya mostraban los titulares antes del veredicto. El mecánico asesino de Houston. Crimen sangriento, justicia rápida. Una frase esperada. Luego llegó el último día del juicio. El juez Holloway entró en la sala en un tenso silencio. Dejó las gafas, miró brevemente a Jackson y leyó la sentencia como si leyera una receta. Según la ley del estado de Texas, y tras la debida deliberación, este tribunal lo declara culpable de asesinato en primer grado, y lo condena a muerte. Un murmullo recorrió la sala. La madre de Jackson se derrumbó en lágrimas. Su hermano se levantó, gritando que había sido un error. La policía lo sacó a la fuerza. Jackson, esposado, miró lentamente al juez. No gritó. No se defendió. Simplemente miró fijamente la sala del tribunal, con una mirada que mezclaba dolor, incomprensión y dignidad rota. Holloway no se inmutó. Golpeó el mazo. La sala se fue vaciando poco a poco. Lee Anderson permaneció sola en la mesa de la defensa, con la cabeza entre las manos. Lo había dado todo, pero sabía, en esta ciudad la verdad valía menos que el miedo o las apariencias. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, algo inesperado sucedió. Mientras el juez Holloway se preparaba para cerrar la audiencia, mazo en mano, listo para golpear una última vez para sellar el destino de Jackson Miller, un sonido seco de una puerta se oyó, un grito desde el fondo de la sala. Las puertas dobles del juzgado se abrieron con una explosión, interrumpiendo la atmósfera pesada y helada como una hoja de afeitar suspendida. Todas las miradas se giraron inmediatamente. Y Pastor Alemán, con el pelaje sucio, los flancos cubiertos de polvo y las patas arañadas, entró trotando rápidamente, jadeando ruidosamente. Su mirada, aguda y decidida, recorrió la habitación como si buscara a una persona específica, en su boca, y trozo de tela rasgado manchado con sangre seca, colgado entre sus colmillos. ¿Seguridad? Saquen a ese animal.
gritó un alguacil, mientras dos agentes avanzaban hacia el perro. Pero el animal pareció comprender la gravedad del momento acelerado, huyendo de los brazos extendidos que intentaron detenerlo. Él salta hábilmente entre los bancos, esquivó las manos que intentaron agarrarlo y se dirigió directamente al estrado de los testigos, donde colocó suavemente la tela ensangrentada. Luego se sentó derecho, jadeando, como si cumplió una misión que le fue confiada con riesgo de su vida. El silencio inundó la sala como una manta de plomo. Sonaba como el aleteo de un insecto. Incluso el juez Holloway parecía paralizado, con el mazo suspendido en el aire. Entonces, una voz ronca, temblorosa, pero potente, se elevó desde el fondo de la sala. ¡Alto! ¡Alto a todo! Un anciano de figura frágil pero aún erguida entró lentamente en la habitación. Su raída chaqueta militar dejaba entrever sus descoloridas decoraciones. Tenía el cabello blanco y las facciones marcadas por la edad. Se apoyaba en un bastón de madera tallada, pero su mirada era la de un hombre que aún no había dicho su última palabra. Este perro, es oxidado el perro de mi hermano Ronald. Estaba con él la noche del asesinato, desapareció después de que nadie supiera dónde estaba. Y esta mañana, reapareció en mi casa de Coneso. Señaló la tela con el dedo, un gesto lento y solemne. Lo seguí. Me llevó al bosque detrás de la propiedad. Allí vi las huellas, una cabaña vieja y derrumbada, sangre en las tablas. Rusty escarbó bajo las hojas muertas. Buscaba algo. De ahí sacó esta tela. Por favor, examinéla. Es importante. Este perro lo sabe. Este perro vio. El juez Holloway, vacilante al principio, se levantó, más pálido que de costumbre. Intercambió una mirada insegura con el fiscal, y luego con Lee Anderson, cuyos ojos brillaban con una mezcla de esperanza y asombro. Alguacil, incaute el tejido con cuidado. Envíelo de inmediato al laboratorio del Departamento de Policía. Realice el análisis de ADN. Compárelo con todas las bases de datos conocidas. La orden cayó como una detonación. Pero, ¿qué siguió? Superó todas las expectativas. Los resultados de los análisis, transmitidos por los laboratorios federales en un plazo excepcional, cayeron como una detonación en el mundo judicial. La sangre encontrada en el trozo de tela fue identificada formalmente. Pertenecía a Carl Houston, un hombre cuyo nombre había desaparecido del radar durante más de 2 años. Es socio de Ronald Brixton en varios negocios inmobiliarios turbios. Houston había sido acusado de fraude financiero a gran escala. Prófugo de una orden de arresto federal, había eludido todos los intentos de arrestarlo. Hasta oxidado el perro del difunto trae de vuelta este pedazo de verdad, literalmente entre sus colmillos. Pero eso no fue todo. Del pelo canino se analizaron los restos encontrados en la tela. Compararon a Rusty con un 99,98% de precisión genética, confirmando que efectivamente había estado presente durante el ataque. La hipótesis de que el perro había presenciado la escena, y potencialmente involucrado en un enfrentamiento con el agresor, adquirió una fuerza inquietante. Al día siguiente, Maitre Lee Anderson, armado con esta nueva evidencia, compareció ante el tribunal con una solicitud urgente. Su señoría, de conformidad con la sección 11 y 7 del Código de Procedimiento Penal de Texas, solicito la reapertura del caso Miller. Los nuevos elementos presentados no solo son admisibles, sino capaz de cambiar fundamentalmente el resultado del juicio. El juez Holloway, visiblemente conmocionado por las revelaciones del día anterior, permaneció en silencio durante un largo rato antes de asentir lentamente con la cabeza. Moción concedida. El tribunal ordena una audiencia de revisión especial. En la audiencia improvisada, Lee llamó a un testigo inesperado, profesor Marcus Tilling, reconocido etólogo y especialista en comportamiento animal en situaciones de estrés extremo. Ante una sala abarrotada, explicó con claridad. Este tipo de perro, un pastor alemán entrenado, desarrolla una lealtad absoluta. Cuando ocurre un evento traumático, especialmente la pérdida repentina de su dueño, el perro puede conservar una memoria olfativa y emocional del momento preciso. Mostró un mapa satelital de la propiedad de Brixton y luego señaló. Si Rusty huyó después del ataque, probablemente recordaba la escena de la pelea. Cuando regresó a la casa del hermano de la víctima 2 años después, fue para buscar ayuda y trae de vuelta un fragmento de este recuerdo, el tejido sangriento.
Las palabras del profesor causaron una gran conmoción, silencio reverente en la habitación. Nadie se atrevía a hablar, porque incluso los que dudaban comenzaban a comprender que Rusty no solo un perro. Se había convertido en un testigo silencioso, portador de una verdad que los humanos habían ignorado. Rusty, recostado pacíficamente junto a Jackson en el banquillo, levantaba la vista de vez en cuando. Al cruzarse con la mirada del hombre al que acababa de exonerar, meneó la cola ligeramente, como si dijera, nunca creí que fueras culpable. La prensa, que antes titulaba con contundencia El mecánico asesino de Houston, había cambiado de tono. Los periódicos matutinos ahora publicaban: un perro contra la maquinaria judicial, Rusty salva a un hombre de la muerte. El héroe de 4 patas que desenmascaró al verdadero asesino. Jackson Miller, inocencia recuperada, dignidad hecha trizas. Unas semanas después, la verdad prevaleció sin ambigüedades. Jackson Miller fue oficialmente exonerado, su historial fue completamente borrado y una investigación independiente se abrió sobre las prácticas de la fiscalía que llevaron a su injusta condena. Carl Houston, por su parte, fue encontrado en un viejo y lúgubre motel cerca de Tulsa, Oklahoma, donde vivía bajo una identidad falsa. Alertado por la repentina cobertura mediática del caso, un ciudadano anónimo reconoció su rostro y contactó a las autoridades. Tras su arresto, Houston intentó fugarse brevemente, pero fue detenido sin incidentes. Dentro de su habitación, la policía descubrió documentos incriminatorios, cartas amenazantes dirigidas a Ronald Brixton, rastros de cuentas en el extranjero, y una chaqueta rasgada y manchada de sangre a quien le faltaba una manga. El último día de la audiencia, la sala del tribunal estaba abarrotada. Las cámaras de televisión transmitieron en directo este momento histórico. El juez, Franklin Holloway, antes considerado inflexible, cambió visiblemente. Su rostro, antes frío e inflexible, ahora parecía marcado por la gravedad de la duda. Se levantó lentamente, respiró profundamente y luego se dirigió al tribunal. La justicia humana no es infalible. Todos hemos aprendido, a veces a nuestra costa, que la verdad puede verse sofocada por las apariencias, por los atajos o, peor aún, por la arrogancia. Hizo una pausa, miró alrededor de la habitación y luego se quedó mirando a Jackson Miller, de pie con su traje modesto pero recto y digno. Pero a veces, la verdad se abre paso. Y en este caso, ese camino llegó en la forma de un pastor alemán. Un perro fiel, cuyos instintos y lealtad superaron todas nuestras certezas. Toda la sala contuvo la respiración. El señor Miller, en nombre del tribunal ofrezco mis disculpas personales. Lo que usted experimentó fue una grave injusticia y yo asumiré la responsabilidad de este error por el resto de mis días. A aplausos espontáneos. Jackson, conmovido, no pudo contener las lágrimas. Asintió sin decir palabra, apoyó la mano sobre Rusty, que estaba sentado a sus pies, y simplemente susurró: gracias, amigo mío. Liberados, pero cambiados para siempre. Jackson no buscaba venganza ni gloria. Rechazó ofertas de televisión, contratos editoriales y entrevistas sensacionales. Lo que quería era construir algo significativo. Unos meses después, con la ayuda de donaciones de todo el país, fundó un santuario llamado La Verdad de Rusty. Este refugio ubicado en las afueras de Houston era único, un lugar dedicado a perros de servicio, búsqueda o rescate, que habían contribuido a salvar vidas humanas o a sacar a la luz la verdad en casos judiciales. Cada animal llevaba una placa con su nombre e historia. Los visitantes podían leer las historias, convivir con ellos e incluso participar en talleres de educación cívica y concienciación sobre la justicia. El proyecto recibió un apoyo abrumador, incluso de exmagistrados, veteranos de guerra, familias de víctimas y defensores de los derechos civiles. Para Oxidado se convirtió en un símbolo nacional. En una ceremonia solemne organizada por el Ayuntamiento de Houston, recibió la Medalla de Honor Canina, devuelto a buenas manos por el propio alcalde. Los niños cantaron Amazing Grace, mientras Rusty, sentado tranquilamente junto a Jackson, observaba al público con sus ojos atentos y sabios. Nunca ladró durante estas ceremonias, como si comprendió la solemnidad del momento. Rusty pasó sus últimos años rodeado de amor y aprecio. Corría por los amplios campos del refugio, jugaba con los otros perros, y volvía a la habitación de Jackson todas las noches para dormir, como para no abandonarlo nunca. Y en el salón del refugio se puede leer esta frase grabada en mármol: él vio lo que nosotros no veíamos. Habló cuando nosotros éramos sordos.
Y salvó a un hombre, simplemente porque se negó a olvidar. Gracias, Rusty.